Hay algo, hermanos, que... gracias, Daniel. Hay algo, hermanos, que quiero que ustedes... ahorita me lo van a volver a escuchar. No sé cuántos de ustedes pudieron escuchar el audio de Un Momento con el Señor esta mañana. Sin embargo, allí dije algo que no aplica solamente para ese tema, aplica para todo lo que nosotros queremos o pretendemos en nuestra vida espiritual, y es poner por obra, aplicar lo que vamos aprendiendo, lo que el Señor nos va mostrando. Hay una tendencia muy humana, y es que nosotros a veces queremos saber todo para cuando yo sepa todo. Entonces, cuando yo sepa todo, voy a aplicarlo. Pues eso puede aplicarse en algunas ciencias del conocimiento, ¿cierto? Bueno, pues yo no quiero que me atienda un médico que lleva 2 días en la facultad, ¿cierto? Ese no es médico. Yo no tengo carro, pero si tuviera un carro, pues yo no quiero llevarlo donde un muchacho que un día se levantó y dijo, bueno, yo quiero ser mecánico, y como dice la chimortrufia, echando a perder se aprende, ¿sí? Pero, a ver, un filósofo que dijo en algún momento, todo lo que sé es una gota, más lo que anhelo saber es un océano. Con relación al conocimiento, y en especial con relación al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos falta muchísimo por aprender. Muchísimo. Pero muchísimo es muchísimo. Y si nosotros estamos esperando, o vamos a esperar, a conocerlo todo para empezar a aplicar, pues primero nunca lo vamos a hacer, porque nunca vamos a alcanzar a conocer todo. Y segundo, pues vamos a suponer que llega un momento X en el que conocemos todo. Pongámosle, qué sé yo, 10 años. En 10 años yo voy a saber todo, voy a tener todos los temas de la Biblia claros. ¿Saben qué va a pasar? Que en 10 años, los primeros temas que usted empezó a ver, pregúnteme qué ha pasado con ellos. Ya no se acuerda. Los hemos olvidado. Y por una razón. No es porque no nos interesen. Es que recuerde que nosotros memorizamos por 2 razones. Un impacto emocional fuerte o la repetición. Y no hay mejor manera de repetir que llevar las cosas a la práctica. Yo a veces veo a la hermana Cristina ahí como cocinando, como preparando cosas. ¿Cierto, Cris? Que a veces cocinas. Creo, no sé. Cocinando ahorita. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? Dice por ahí un dicho popular, la práctica hace al maestro. Entonces, si nosotros no empezamos a aplicar el conocimiento que vamos adquiriendo, pues venimos a ser como ese metal que simplemente resuena, retiñe, tlin, 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 pero mucho tilín, tilín y nada de paletas, dicen aquí en Colombia, ¿cierto? Es muy importante, hermanos, que nos empecemos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. ¿Sí? La naturaleza distintiva de la iglesia, listo, no hemos terminado. Pero al menos lo que sabemos ahora, lo que el Señor nos ha dado hasta el día de hoy, apliquémoslo. No esperemos terminar la serie para ahí sí decir, bueno, ahora sí vamos a empezar a aplicar la naturaleza distintiva de la iglesia. No. Recuerden que la iglesia somos todos, somos nosotros, no es el edificio. Por eso tenemos la obligación, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad aplicarlo. Entonces voy a por acá compartir la pantalla, es esta, sí. Comparto por acá. Entonces, vimos la semana pasada, nos quedamos en esta primera parte, las características del reino profetizado, el quinto reino venir en tiempos del Imperio Romano, el monte de la casa de Jehová,
quien está hablando de Jerusalén, del monte de Sión, Lucas 2:47, comenzando desde Jerusalén, dice Jesús en Lucas 2:47, le vamos a ser testigos, Hebreos 12:22. Ahora vamos a mirar otra profecía, la profecía que se encuentra en el libro de Joel. Aquí está la profecía que se encuentra en el libro de Joel. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 28. Dice la palabra del Señor. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los seres, sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque del monte de Sión y de Jerusalén, en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Entonces, a mí me encanta, yo soy un fascinado con la historia, y me encanta la historia, la profecía del Antiguo Testamento. Y bueno, a mí me gusta leer. Y yo tengo algo, y es que yo soy muy gráfico. A mí casi no me pueden decir nada porque yo en mi cabeza ya me estoy haciendo la imagen, ¿sí? Entonces, cuando yo leo estas profecías, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? ¿O qué es lo primero que hemos escuchado cuando leemos Joel capítulo 2, estos versículos que acabamos de leer, especialmente los últimos versículos? ¿Qué hemos escuchado? ¿Eso cuándo va a pasar? En el fin de los tiempos. En el fin de los tiempos. Uh-huh. ¿En cuáles tiempos del fin? De acuerdo a los bautistas, cuando esté viniendo Jesucristo. Ok. ¿Han escuchado otra cosa, hermanas, ustedes? Ok. Pues sí, Daniel. Eso de que dijo Joel eran los últimos tiempos. Pero aquí aprendimos que cuáles son los últimos tiempos, cuando los antiguos, los profetas del Antiguo Testamento hablaban del día postrero, el final de los tiempos. ¿Se está refiriendo a cuál tiempo? Al primer siglo. Al tiempo de la iglesia. Entonces, en esta profecía vemos varias cosas. Se vuelve a tomar la imagen del monte, ¿sí? De ese monte que se había formado cuando la piedra destruyó los 4 reinos. Entonces estamos hablando del reino, y que el reino iba a ser establecido con poder. Ahora, a mí se me da de que, ¿cómo pasó el reinado de Babilonia a los medos y a los persas, de los medos y los persas a los griegos y de los griegos a los romanos? ¿Cómo se dieron esas transiciones? Violentas. Hubo tomas. Por guerras, peleas. Con guerras y peleas, ¿sí? Entonces, fueron unas tomas poderosas. Ahora, esos reinos se establecieron con poder, con un poder militar. El reino de Dios también se estableció con poder. Esas figuras que vemos ahí, el sol se convertirá en sangre y la luna se oscurecerá. El sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Pues hace referencia al juicio de Dios. Y la Biblia, mis hermanos, está plagada de textos donde se habla del juicio de Dios. Y no siempre la Biblia, cuando habla de juicio en el Antiguo Testamento y tampoco en el Nuevo, se refiere al juicio final. El Antiguo Testamento está lleno de juicios de Dios, pero lleno es lleno.
hay juicio contra las naciones enemigas, hay juicios hubo juicios contra el mismo pueblo de Israel, ¿sí? Jesús en Mateo 24 pronostica un día de juicio sobre la nación judía por parte de los romanos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se estableció el reino? El reino se establece con poder, pero ya no fue con un poder militar, porque nuestro reino no es terrenal, nuestro reino es espiritual. Recuerden, mis hermanas, ustedes, nosotros, como reino de Dios, como la iglesia del Señor, somos una extensión del cielo sobre la tierra. Eso somos nosotros. La iglesia es una extensión del cielo sobre la tierra. Entonces nosotros necesitamos vivir en el cielo. ¿Saben algo que a nosotros nos hace falta, hermanos y hermanas? Yo creo que a nosotros nos hace falta convencernos de qué es nuestra ciudad, de dónde es que somos nosotros. Sí, a nosotros nos gusta sacar pecho de donde somos, y especialmente a nosotros los latinos. Eso de México para abajo, órale, que es que yo soy mero macho mexicano, ¿sí? Y por allá no falta que ganar guaracha, pero es que somos nosotros. Y ahí viene uno y dice, pues gana a estos. Lo mejor. Y nosotros acá hay un grupo de salsa, colombiano que se llama el Grupo Nietzsche, en la parte occidental de Colombia y especialmente en la ciudad de Cali, gusta mucho este ritmo musical. Pero es paradójico porque la capital de Colombia es Bogotá. A Bogotá no la quieren ni los bogotanos. Pero aquí hay dos ciudades en las que el regionalismo es muy, pero muy marcado. Pero esas dos ciudades compiten y hay una puja entre esas dos ciudades y son Medellín y Cali. O Cali y Medellín. Lastimosamente también pues en la historia reciente de Colombia, pues fueron las dos ciudades que albergaron dos carteles de narcotráfico muy fuertes. Y bueno, pues la guerra que hubo entre estos dos carteles y todo eso. Alguna vez escuché a Diana, una historiadora que se llama Diana algo, y Diana decía que el progreso de Medellín y Cali se deben precisamente a toda la influencia de los carteles, porque los carteles, y pasa lo mismo en México, esta gente con los dineros del narcotráfico pues empieza a traer arte, a traer cosas de las culturas europeas y norteamericanas. Entonces adelantan el proceso, pero es un costo muy caro el que hay que pagar por ello. Es un desarrollo por el que se paga muy caro, pero entonces el grupo Nietzsche dice en una canción que del cielo Cali es la sucursal, o sea, la sucursal del cielo es Cali. Y sí, la sucursal del cielo es Cali, porque Medellín es el cielo. Entonces, nosotros siempre somos así. Ay, yo soy de Medellín y yo soy de Barquisimeto, Venezuela, o de Caracas. En Venezuela pasa lo mismo, ¿no, Daniel? Bueno, con los maracuchos. Pero es más los maracuchos contra el resto de Venezuela. Sí, o sea, los maracuchos se creen la Divina Comedia o son la Divina Papaya. Yo viví en Caracas también y Caracas sí tiene un dicho, dice, Caracas es Caracas y los demás es Monte y Culebra. Ya con eso nos descartan a todos, pero no son tan regionalistas como... Cali es un valle, Cali es plano, entonces aquí el dicho es Cali, y lo demás es loma. Yo me imagino que México es entre el DF y Monterrey. Debe haber fuerte pugna entre los regiomontanos y el DF, ¿no? Los chilangos. Pues no sé, yo creo, y ahí no entran los de Guadalajara
Yo creo que es 3, México, Guadalajara y Monterrey. Son los Los más. 3. Guadalajara también. Ajá. Sí, yo recuerdo conocí un hermano, así que en Ecuador conocí 2 hermanos mexicanos y el uno era de Guadalajara, Omar, e Israel era de Monterrey. Ay, ay, ay. Esos 2 pelados se acaban chispas. Yo era el único paisa que había en la escuela y por allá había un muchacho que de La Guajira, y usted por allá, esto no existe, no es Colombia, vamos que es Venezuela, allá para allá. Sí. Pero mira, así como hacemos eso, hermanos y hermanas, qué tan bueno es que nosotros nos conversamos de nuestra ciudadanía real. Y miren, eso lleva 2 connotaciones. 1, el autor de Hebreos dice que el Señor nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. ¿Ustedes han visto cómo se comporta y cómo se tiene que comportar la familia real en Inglaterra? ¿Cómo se comporta la viejita que tiene más años que el modo de andar caminando? La reina Isabel. Eso está muy feo, muy aburrido. Demasiado aburrido. Por los muchachos, por los nietos, por los que los nietos han cada locura también, ¿no? Sí. Y ahora, solamente pensemos en esto. Es algo muy natural. El deber ser de todos como ciudadanos es ¿cuál? Llevar una buena conducta. ¿Sí o no? Ese es el deber ser, ¿sí o no? Sí. Pero ¿qué se espera del policía? Que sea el mejor de todos. Más ¿Y por que qué uno. más? ¿Y por qué? Si usted también es ciudadana. Pues sí, pero él está en un puesto donde debe de ser intachable. Él tiene una investidura de poder y al tener esa investidura de poder, él debe de dar un ejemplo. O sea, si yo cruzo caminando la calle cuando el semáforo está en verde, que no está bien hecho, digamos que eso es socialmente aceptable. Pero si es el policía el que lo hace, entonces él cómo va a decir, venga, no cumpla la ley cuando yo la infringo. ¿Sí? Entonces, mire, piensen ustedes, hermanas y hermanos, cómo deberíamos de comportarnos si fuéramos hijos de, ¿cómo es que llama el presidente de Estados Unidos? Yo voy a decir que J Balvin. Perdón. Biden. Pues si yo Joe fuera el hijo de Biden. J Balvin, no, es que no. Es parecido. Joe Biden. Ok, del viejito ese que no canta reggaetón. Ok, ¿cómo nos comportaríamos nosotros? ¿Qué se esperaría de nosotros? Alejandro, ¿qué se esperaría de usted en su vecindario si usted fuera el hijo del presidente de los Estados Unidos? Pues tenía guardaespaldas alrededor. Sí, pero Bueno, ¿qué estaría esperando? ¿Pero qué se espera? ¿Qué está esperando la gente de su vecindario en cuanto a su comportamiento porque usted es el hijo del presidente? Muy ejemplo, ejemplar. Seguido, pues, sí. O sea, debería ser eso, pero sabiendo cómo es uno de los hijos, ya depende de cuál hijo hables. Porque tiene un hijo No, que por es una eso. ficha. No. Yo desconozco. Daniel, no, Sí, yo yo te desconozco. digo, pero por eso. Pero la pregunta es, ¿qué espera el ciudadano norteamericano que sea el comportamiento del hijo, la hija, la esposa del Es presidente? intachable. Es intachable. ¿Creen ustedes que eso sería para ustedes una responsabilidad? Para cualquiera. La tenemos. Sí. La debemos de tener. Ok. Ahora les voy a hacer la pregunta más fácil de todas. ¿Quién es más grande? ¿El presidente de los Estados Unidos o Dios? Dios. Dios. Ok, a Unicio no contestaron. Hasta Cristina me miró. Ay, ¿Qué más, lo Cris? dijo. ¿Cómo estás? Y Cristina está de acuerdo que también Dios es más grande que el presidente de los Estados Unidos. Amén. Les voy a refrescar la memoria.
Es muy cierto lo que ustedes dijeron, estoy totalmente de acuerdo, pero les voy a refrescar la memoria. Nosotros somos hijos de Dios. Y si usted cree que ser hijo del presidente es una gran responsabilidad, alégrese, porque usted es una hija, usted es un hijo del Rey de Reyes. Amén. Miren, ¿sabe qué? Ese señor que está allá en Washington, D.C., ahí en la Casa Blanca, de White House, está ahí porque su papá lo puso. Yo no soy mucho de las noticias, ni siquiera sabía que a Rusia ahora, al calvo loco ese de Rusia, se le corrieron los cables y ya quiere invadir Ucrania. Escuché esta mañana. Entonces que ahí va la OTAN enfilando todo. Pero ¿saben qué? Mi papá fue el que puso a toda esa gente ahí. Mi papá. Pero es que a nosotros nos fascina decir mi papá como el hijo del mal ejemplo que todas las familias importantes tienen. Pues me di cuenta de que como que hay un hijo del presidente de los Estados Unidos que no es lo más ético, ¿cierto? Entonces, pero mi papá es el que pone y quita reyes, es el que pone y quita presidentes. Mi papá es el dueño de este negocio, socio. ¿Cuál debe de ser mi responsabilidad? ¿Cómo debe ser mi responsabilidad? Pero ¿por qué nosotros no nos estamos dando cuenta de ello? Porque a nosotros se nos olvida de dónde somos. Miren, hermanos, una historia que nunca me voy a cansar de contar. La enseñanza más grande que recibí cuando yo estaba en la escuela bíblica en Ecuador no la recibí de un profesor. No la recibí de un profesor, imagínense. 3 años estudiando y la enseñanza más grande no la recibí de un profesor. La recibí de un compañero de clase, que ahora es un gran amigo. Y yo recuerdo, fue mi primer día en Quito. Ya no estamos ahí. Ni modo de decir que estaba acoplado. Llevaba 3 días en esa ciudad. No me acoplaba al clima. No entendía. Gracias a Dios hablamos el mismo idioma. De México a Chile hablamos el mismo idioma, pero nos ponemos a hablar entre nosotros y no nos entendemos. No entendía muchas cosas. O sea, comenzando que para mí la palabra más común resultaba ser que allá es una super vulgaridad y viceversa. Allá escuchaba una palabra que en mis oídos sonaba. Yo me quedaba así como, hey, ¿cómo así? Ok, y lo dicen en el púlpito. ¿Cómo así? Sí. Pero estábamos ahí, estábamos sentados y teníamos que presentarnos. Bueno, y todos empezamos a presentarnos. Mi nombre es fulano de tal, vengo de tal lado, de tal parte de Ecuador. Mi nombre es Leonel Montes, vengo de Medellín, Colombia, bla, 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 bla. Y llegó el turno de Iván. Iván Lastraguén dice, mi nombre es Iván Lastraguén, soy del cielo, aunque temporalmente vivo en Ecuador. Pero me dejó marcado de por vida, me dejó marcado Iván con el soy del cielo. Porque realmente nosotros somos de allá. ¿Ustedes qué creen, hermanos? Dejen volar un poquitico su imaginación. ¿Ustedes qué creen que cómo se sintieron los medos y persas cuando le quitaron el reino a Babilonia? ¿Cómo se sintieron ellos? Grandes, muy orgullosos. ¿Cierto que sí? Pero a lo mejor con un sinsabor, porque fue sin esfuerzo también, ¿no? No tuvieron mucho esfuerzo, creo yo. No, lo que pasa es que estuvieron peleando. Ellos tuvieron unas batallas muy fuertes, lo que pasa es que sí, se las ingeniaron porque después de que ellos están dentro de la fortificación de Babilonia, se metieron pues por el agua. Daniel, se metieron por el agua.
Sí. por el ducto de aguas negras. No, pues, ¿qué más? O sea, no necesitaban más. Yo creo que los tipos salieron y cuando salieron dentro de la ciudad de Babilonia, esos manes fueron solamente por el hedor que debían de emanar. Estaba oliendo muy feo. Ok, ¿cómo se sintieron los griegos? Cuando le quitaron el imperio a los medos y a los persas. Cuando le quitaron, no el imperio, cuando le quitaron el mundo a los medos y los persas. ¿Cómo se sintieron ellos? Grandes. Por eso Poderosos. Eufóricos. y después viene Roma. Y viene Dios y medio hace así y los quita a todos. Sin un ejército. Y les impone un reino universal. Y dice, este es mi reino. Y estos son mis hijos. Que nunca más va a ser destruido. Ah, qué bonito. Nunca más va a ser destruido. Qué lindo, gracias, hermano. Pero ¿cómo nos estamos sintiendo nosotros? Y voy a utilizar, ya que estoy hablando de tanta historia, voy a utilizar unas palabras que no son mías, voy a utilizar las palabras con las que le dijo el persa a Leónidas cuando quería invadir Esparta. Fíjate, pesa muy bien, cuida muy bien las palabras con las que vas a responder, porque de eso va a depender tu vida. Nosotros somos los hijos de Dios. ¿Cómo nos sentimos? Y cuando digo que tengamos cuidado es porque aquí, en momentos como este, en preguntas como este, es cuando nosotros salimos a recubrirnos de una falsa humildad que no tenemos. Porque tenemos, yo no estoy diciendo que no seamos humildes. Nosotros tenemos unos conceptos errados. Porque para nosotros humildad, o para muchas personas humildad es sinónimo de escasez de dinero, mugre y desaseo. Que las tres cosas no tienen por qué concluir juntas. Ay, no, es una persona humilde. ¿Y usted cómo sabe que es una persona humilde? Ay, no, es que mira, él vive en una casita por allá, que no tiene piso, que no tiene puertas, y mírelo, él está así, todo suciecito. Pues a ver, está sucio. Pues, una cosa es que esté sucio, otra cosa es que sea humilde, ¿no? Y entonces nosotros a veces tenemos que aprender a ser humildes. Pero la humildad no es negar lo que somos. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que Jesús fue humilde? Yo creo que sí. Sí. Humilde y manso. Fue el ejemplo de humildad, o humilde y manso. Manso y Yo no humilde creo, de corazón. yo no creo que Jesús haya sido humilde. Pero él fue duro, él no fue, o sea, cuando le habló a los fariseos, no, o sea, cualquiera de nosotros no diría que la palabra es humilde. A ver, hermanos, yo no creo que Jesús haya sido humilde. Yo estoy convencido hasta lo último de mí que Jesús es lo máximo en humildad. Amén. Pero en lo Se dio que todo. es la humildad. Porque es que la Se dio humildad no es negar lo que yo sé. La humildad no es, sí, la Biblia dice que tengo que negarme a mí mismo, pero negarme a mí mismo, a mis deseos pecaminosos, a mis concupiscencias, no a lo que yo soy realmente. Y Jesús nunca se negó. Jesús nunca negó lo que él era. Por eso cuando le habló a los fariseos, con los taches arriba, vamos arriba, esto es Esparta. ¿Por qué? Porque ellos estaban enseñando cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Ellos habían corrompido la enseñanza divina. Cuando Jesús tuvo que hablar a los judíos humildes, esos que estaban por allá, que no quebraban un plato, delante de nadie quebraban un plato, pero a solas rompían toda la vajilla, ¿sí? También les habló fuerte. ¿O por qué creen ustedes que los grandes ejemplos de misericordia, los grandes ejemplos que Jesús pone de gratitud, los pone con quiénes?
Tenemos la historia del buen. Samaritano. Tenemos la historia de la mujer Adúltera. Samaritana también. samaritana. Tenemos que de los 10 leprosos solamente volvió él. Samaritano. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál era el juego de Jesús con los samaritanos? Ninguno. El asunto es que para el judío humilde, temeroso de Dios, el samaritano era un perro, era un animal. El samaritano se comportaba siempre mejor que el judío. Entonces, nosotros aquí, los samaritanos por allá bien abajito. Pero Jesús les dice, venga, ustedes tan crema y nata y no hacen lo que el Corán dice, no hacen lo que el Torah dice que hay que hacer. Miren, hermanos, nosotros somos hijos de Dios y como tal tenemos que comportarnos. ¿Y saben qué? Ser hijo de Dios no es, no, yo no opino, yo no digo nada porque es que el Señor me enseñó a ser humilde. No, recuerde que toda injusticia es pecado. Si usted está viendo que alguien está actuando injustamente y usted se queda callado, ¿sabe qué es lo que pasa? Usted vuelve cómplice. Igual si hay alguien que esté pecando, eso es injusticia. Ay, sí. Lo que pasa es que yo soy humilde porque soy hijo de Dios. No. ¿Cómo se hubiera comportado Jesús? ¿Cómo se hubiera comportado Jesús? ¿Qué es nuestro ejemplo? ¿Cómo se comportó Jesús ante la injusticia? La enfrentó. Sí. La enfrentó. Entonces, hermanos, ¿qué tan orgullosos nos sentimos nosotros de llevar el nombre de Dios en nuestras vidas? ¿Qué tan orgulloso se siente usted hoy de ser un hijo de Dios? ¿Qué tan orgulloso se siente usted hoy de ser cristiano? Esto, hermanos y hermanas, hay que sentirlo. Miren, hermanas, el sol no se va a oscurecer, salvo que haya un eclipse total de sol. Eso ocurre, son fenómenos naturales que ocurren cada cuanto, ¿cierto? Y pasa. Y pasa. La luna no se va a derramar en sangre. Realmente vemos unos arreboles muy bonitos y todo, pero la luna no se va a derramar en sangre, porque la luna tampoco es un pan de queso. Y no es una rosca tampoco, no es una dona la luna. El Señor estableció su reino con poder, con señales poderosas. ¿Y qué más señal poderosa que un grupo de iletrados, de vulgares pescadores? Ahora resultaron ser políglotas. Ahora resultaron estar dando cátedra a los maestros de la ley. Y de publicanos y jefes de publicanos siendo moralistas. Publicanos y jefes de publicanos siendo moralistas. Y devolviendo, Mujeres. y devolviendo al pueblo lo que han robado. Y cuadruplicado. Imagínense ustedes, ¿no? Imagínense en eso. Milagros de sanidad. ¿Cuánta gente se sanó? Sí, dice el texto en Hechos que la gente llevaba los enfermos solamente para que pasara la sombra de Pedro, de Juan por encima de ellos. Carajo, nosotros veneramos, digo nosotros como la humanidad, veneramos más a Pedro y a Juan que al maestro de Pedro y Juan. Así es. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Miren, hermanos, a ustedes les puedo hablar así. Nosotros que juzgamos tanto la idolatría católica, las falsas enseñanzas de los que hablan en lenguas, de los que cobran diezmos, los que profetizan. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como extensiones del reino de Dios? ¿Qué estamos nosotros? ¿Está usted, pregúntese hoy si usted está hoy mostrándole el cielo a la gente que usted tiene a su alrededor?
su vecino, su vecina. ¿Ven usted el cielo? ¿O será que nosotros somos cristianos del Buró Federal de Investigación? No, más bien de la CIA. La CIA es más reservada. El O servicio de la secreto, CIA. el servicio secreto del presidente. El servicio secreto del presidente. O sea, nosotros somos el servicio secreto. Nosotros somos la rime del Ejército Nacional de Colombia. Pasamos, o sea, estamos tan bien, pero tan bien mimetizados que nadie nos reconoce. ¿Qué es lo que nosotros estamos mostrando? Miren, hermanos, la profecía de Joel no era una profecía para meternos miedo, era para decirnos el poder con el que iba a venir. 7:45. Se habla, sí, 2 minuticos termino. Se habla del juicio de Dios. Y el día que se estableció el reino, hubo un juicio de Dios. Porque el juicio de Dios tiene 2 características. Salvación para los que obedecen, condenación para los que no. Ahora, cuando Y ese dice, reino de Dios. ¿Cómo? sí, cuando dice antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿A qué se Eso es refiere? eso es una expresión de juicio. Ok. Dios iba a venir en juicio. Ahora, Dios vino en Y juicio aquí el juicio es sobre los romanos. sobre la humanidad. Okay. Recuerda, Daniel, recuerda, en los días Sí, de aquellos es sobre la humanidad para establecer el reino de los cielos en la tierra. exactamente. Ujú. En el día de aquellos reyes, sí, Roma estaba presente, es Roma la que le va a tocar vivirlo, pero él está diciendo todo lo que gobernó el mundo hasta ese día es así. Y miren, si eso es así, que hasta la gente que no cree en Dios, la historia de la humanidad está dividida en 2 partes, ¿sí o no? ¿Y cuáles son las 2 partes en las que se divide la historia de la humanidad? Antes y después. ¿De quién? De Es Jesucristo. En Cristo. De un Antes. carpintero pobre que no fue, Entonces, no es antes de César, ni después de César, ni antes de Nabucodonosor, ni antes ni antes de Alejandro Magno, Magno, ni antes ni de de la Hitler, Alejandría. ni de Hitler, ni de Bonaparte. Nadie. Antes o después de Cristo. Oye, y hay No, gente, mira. y hay gente que dice que Jesucristo ni siquiera existió. Wow, Sí. o sea, yo me he quedado que wow. O sea, Bueno, aquí hay un dicho que dice que no hay por ciego que el que no quiere ver. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros tenemos que orar a Dios, hermanos, y hermanas, para que nosotros podamos identificar muy bien Ujú. qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Esto, hermanos, qué pena. Esto. Ay. Si nos metemos en problemas nosotros por eso. Qué bueno aprender a honrar nuestra palabra. Qué bueno. Qué bueno que nosotros pudiésemos volver a ese tiempo donde la palabra tenía valor. Mis abuelos preferían pasar hambre a no cumplir su palabra. Para los abuelos era más fácil perder una casa, perder una propiedad o un carro, que incumplir su palabra. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo la estamos usando? Porque somos muy buenos señalando a todo el mundo. Todos se van a ir al infierno. Todos, menos yo. El problema es que no me doy cuenta
de que si todos se van a ir para el infierno y menos yo no estoy haciendo nada para evitar que ellos se vayan, pregúnteme quién nos va a ir a acompañar. Te vas a ir a medio adelante. No, y peor, ¿de quién va a ser la culpa? Por eso, ¿quién nos va a terminar acompañando? Entonces, mayor mis hermanos, castigo. la clase de esta noche es esa. El reino ya se estableció, ya establecimos, el Señor ya estableció su reino. Nuestro trabajo es mostrar ese reino. Amén. Saque pecho, saque pecho. Ponga la camiseta de la selección. Necesitamos más de esto, de verdad. Ponga la camiseta de la selección. Pero ponga la Muchas camiseta. veces estamos más bien achicopalados por los problemas que tenemos. Nos Total. achicopalamos. Estamos achicopalados por los problemas, estamos achicopalados porque la iglesia es pequeñita, estamos achicopalados porque no llenamos estadios, estamos achicopalados. Pero ahora, eso es una cosa gravísima, porque nos quedamos ahí, achicopalados. Bueno, mis hermanos, vamos a orar para terminar Amén. la clase de esta noche y los espero en 10 minuticos en la otra clase. Ya, Vamos a vamos orar, a parar la grabación. Un momentito. por favor. Aguanta.